Después de sobrevivir a un apocalipsis zombie en Raccoon City, estoy aquí en la Torre Stark intentando encontrar información clasificada. Mi misión: averiguar cuáles son las 10 mejores películas del UCM y ver cuál es la número 1. Hola a todos, soy Dave y este es el top 10 de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel. Bienvenidos a Lo Último Geek. El universo cinematográfico de Marvel es una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine, y Marvel Studios demostró que era posible hacer películas de superhéroes hechas con una gran calidad visual y narrativa. Después de más de una década del estreno de Iron Man y 23 películas que forman la llamada Saga del Infinito, hay algunos de estos films que sobresalen entre los demás, así que vamos a definir de una vez por todas cuáles son. Jarvis. Este es el top 10 de las mejores películas del UCM. Número 10. Doctor Strange. Situada en el año 2016 de la cronología de Marvel, Doctor Strange es la película que introdujo las artes místicas al UCM, con un cast formidable que incluye a Mads Mikkelsen, la maravillosa Tilda Swinton y Benedict Cumberbatch como Stephen Strange. My name is Dr. Stephen Strange. You are a doctor. Con efectos visuales increíbles, personajes memorables y una historia que avanza a buen ritmo y que engancha desde el principio, se nos revela la existencia de otras fuerzas que actúan en el universo, a diferencia del resto de las películas de la franquicia, en donde por lo general se utiliza algún tipo de tecnología o los eventos tienen una explicación más científica. En Doctor Strange, el mundo de los hechiceros se entremezcla con la realidad que ya conocemos, donde las gemas del infinito también tienen un papel crucial en la historia, pues es el propio Doctor Strange quien se convierte en el guardián de la gema del tiempo. Dormammu, I've come to bargain. Una de las críticas que ha recibido el film es que el desarrollo del personaje principal es muy acelerado, pudiendo dominar sus habilidades en muy poco tiempo sin ninguna experiencia previa, como también algunas presuntas incongruencias en la línea temporal respecto a la cronología del UCM. Incongruencias que convenientemente algunos teorizan que podrían resolverse con la propia intervención del Doctor Strange, pues teniendo la gema del tiempo tendría teóricamente el control y todo el tiempo del mundo. That is hilarious. Número 9. Black Panther. Introducido en Capitán América Civil War, T'Challa, interpretado por el carismático Chadwick Boseman, es uno de los personajes más memorables del UCM, y que a pesar de haber tenido una sola película en solitario, Black Panther se convirtió en una figura clave en algunos de los eventos de la Saga del Infinito, principalmente en Infinity War. Thanos would have nothing but dust and blood. Los eventos de Black Panther toman lugar en el año 2017 de la línea temporal del UCM. La película no nos cuenta exactamente una historia de origen del superhéroe, sino que nos da un contexto histórico y cultural de su país Wakanda, y el porqué de la importancia de este lugar y sus recursos naturales, en específico el vibranium, como también la importancia del legado de Pantera Negra, que pasa de generación en generación en el linaje de la familia real. Black Panther tiene buenos efectos especiales, geniales escenografías de combate y un villano formidable, el inolvidable Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, que incluso llegó a opacar con su interpretación al personaje principal. El final de la película nos deja con una conclusión un poco insatisfactoria, sin la posibilidad de ver de nuevo a este villano ya redimido o como aliado en una futura entrega. Una de las críticas al film más sonadas es la animación de la pelea final entre Black Panther y Killmonger, que es de muy baja calidad en comparación al resto de la película. En defensa de la cinta, se ha revelado que los animadores tenían una agenda muy apretada, lo que los llevó a hacer un crunch en la producción. A pesar de la repentina y trágica muerte del actor Chadwick Boseman, que dejó un gran vacío en el UCM, Pantera Negra también dejó un legado enorme, que esperamos sea honrado en las posibles futuras secuelas. Número 8. Spider-Man Homecoming. I'm gonna die. Después de una trilogía y un reboot del héroe arácnido producidas por Sony Pictures, el futuro de Spider-Man se veía nublado, y no sería hasta después de una complicada negociación entre Marvel Studios y Sony que Spidey sería introducido en el UCM en Capitán América Civil War. Hey everyone. Dejando de lado la ya conocida historia de origen de Peter Parker, los hermanos Joe y Anthony Russo supieron adaptar el personaje de manera impecable dentro del UCM.
dándole un lavado de cara y presentándolo como un joven inexperto, con poco control sobre sus poderes y bajo la tutoría de Tony Stark. Bye. Curiosamente, Tom Holland, el actor principal, tenía muy poca experiencia en el mundo del cine, pero su carisma y habilidades para la gimnasia le dieron el papel. Esta aparición le dio paso a su propia película en solitario, donde el personaje se desarrollaría más a fondo. Hey, how you doing? Spider-Man Homecoming se sitúa en el año 2016 en la línea temporal del UCM, después de los eventos de Civil War, en el que Peter Parker tiene que lidiar con los problemas de su vida cotidiana y sus nuevas habilidades, con las responsabilidades que esto conlleva. El tono de la película está bien balanceado, con algo de humor, pero también con ingredientes serios, y con un villano que sorprendió a todo el público, interpretado nada más y nada menos que por Michael Keaton, quien le da vida al buitre, el antagonista principal en esta aventura. Muchos han criticado la película por presentar a un Spider-Man como un principiante bajo la sombra de Iron Man, pero este factor es realmente lo que contribuye a que el arco del personaje sea consistente, pues para el final de la película Peter Parker debe demostrar que no puede depender de Tony Stark y su tecnología para ser un héroe. Spider-Man empieza a ser más competente y a madurar en la segunda parte, Spider-Man Far From Home, después de los eventos de Infinity War y Endgame. Además, el traje está increíblemente bien diseñado y creo que nunca se había visto mejor en una adaptación al cine. Número 7. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok se sitúa cronológicamente en el año 2017, unos 2 años después de los eventos de Avengers Age of Ultron. Tras una segunda parte fuertemente criticada, el director Taika Waititi, conocido por películas como Jojo Rabbit, decidió tomar la batuta y revitalizar Thor con esta tercera entrega. Con una estética colorida neo-retro ochentera y locaciones espaciales que nos recuerdan a Guardianes de la Galaxia, esta entrega se siente fresca, con un balance perfecto entre humor, drama y acción. Thor Ragnarok se aleja de la narrativa en la Tierra y la relación entre Thor y Jane Foster, y nos transporta a un mundo de sci-fi espacial en el planeta Sakaar, donde Thor se ve obligado a pelear en una competencia de gladiadores interplanetarios, donde vemos el regreso de Loki y Hulk, y se nos introduce a nuevos personajes y a un cast que incluye a Tessa Thompson como Valkyria, Jeff Goldblum como el Gran Maestro y Cate Blanchett como Hela, la malvada hermana mayor de Thor que quiere reinar sobre Asgard. You're in my seat. La nueva dirección que toma Thor Ragnarok con esta nueva aventura fue en definitiva la correcta, pues se muestran otras facetas de los personajes y un universo expandido que se entrelaza con el resto de la saga del infinito, y al final lo conecta directamente con Infinity War. Now don't you move. My hands aren't as steady as they used to be. Número 6. Iron Man. Esta fue la película que lo inició todo. Se podría decir que Iron Man tiene el peso de toda la franquicia del UCM sobre los hombros, pues se encargó de darle origen al universo cinematográfico de Marvel como lo conocemos, y redefinió las películas de superhéroes para la siguiente década. Un momento, número 6. Jarvis, confirma esta información, por favor. Efectivamente, señor. Iron Man no es la número 1 en la lista. Iron Man toma lugar en el año 2008, fecha que concuerda con el año del estreno del film. Con la dirección de Jon Favreau, en Iron Man se toman los elementos de los cómics y se adaptan consistentemente con un tono realista, crudo, pero con un tinte de humor muy bien balanceado, y por supuesto con la impecable actuación de Robert Downey Jr., que le da a la personalidad de Tony Stark los matices perfectos que lo llevaron a ser posiblemente el personaje principal de toda la saga. Con excelentes efectos especiales para la época y una historia que engancha desde el principio, pues el personaje pasa de ser un egoísta millonario que se lucra de la guerra a un Tony Stark por lo menos un poco menos egocéntrico, que se preocupa por el bienestar de los demás. Iron Man es un ejemplo de cómo debe hacerse una historia de origen de un superhéroe. Look great, Hef. Número 5. Avengers Infinity War. Infinity War es probablemente una de las películas de superhéroes y ciencia ficción más ambiciosas y épicas jamás hecha. Con prácticamente todos los superhéroes en pantalla, esta tercera instancia de los Vengadores se sitúa en el año 2017 de la cronología del UCM, y supo conectar en un solo lugar todas las películas y personajes, siendo el crossover más épico llevado a la pantalla grande hasta aquel momento. Como también al más grande villano que nuestros héroes habían enfrentado, con el poder para destruir la mitad de la vida en el universo.
Infinity War combina todo lo bueno de sus predecesoras, con impresionantes efectos especiales, principalmente en el modelado y animación de Thanos, interpretado por el talentoso Josh Brolin. I assume you have a preference. Con un cast gigante que incluye a los ya conocidos Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra, Doctor Strange y el Hombre Araña, esta película nos embarca en una aventura que llega hasta el espacio y termina con nuestros héroes perdiendo frente al gran titán Thanos, dejándonos en suspenso hasta la siguiente entrega. Definitivamente una de las películas de los Vengadores que merece entrar en el top 5 de nuestra lista. Kids, you ever seen a spaceship before? Número 4. Avengers Endgame. Avengers Endgame empieza donde nos dejó Infinity War. Después de la derrota frente a Thanos, los Vengadores tienen que recuperar las gemas del infinito para deshacer la destrucción y las muertes que ha dejado el villano, y traer a los héroes caídos de vuelta. Para lograrlo deben viajar a diferentes puntos en el tiempo y líneas temporales para recuperar las gemas del infinito. Avengers Endgame reúne de nuevo a todos los personajes de la entrega anterior, incluyendo esta vez a la Capitana Marvel, Ant-Man y otros personajes, poniéndolos a todos en pantalla al mismo tiempo, siendo una de las batallas más épicas jamás vistas en una sala de cine. Con escenas memorables, algo de fanservice justificado y un sacrificio heroico, Endgame le da un cierre satisfactorio a la saga del infinito. Assemble. Número 3. Captain America: The Winter Soldier. En el podio tenemos a Capitán América y el Soldado del Invierno. Esta película fue la primera de la saga en ser dirigida por los hermanos Russo, y en la cual se terminaron de asentar las bases para el tono que tendría el resto de películas hasta Endgame. Los eventos de Captain America: The Winter Soldier toman lugar en el año 2014 de la línea temporal del UCM, trayendo de vuelta a un viejo personaje conocido en Captain America: The First Avenger. Bucky Barnes, amigo del capitán, ahora convertido en una máquina asesina y con habilidades similares a las de Steve Rogers, esta vez es el enemigo. La película, al igual que las de Iron Man, tiene un tono más realista y con un mayor enfoque en los combates cuerpo a cuerpo y asalto táctico. La historia se centra principalmente en cómo Hydra ha infiltrado estructuralmente a S.H.I.E.L.D. desde hacía décadas, y mientras el Capitán América, Viuda Negra y Nick Fury descubren los oscuros secretos de la organización, con la ayuda de Falcon enfrentan a Bucky y la corrupta S.H.I.E.L.D. Oh, man. I am so fired. Número 2. Guardianes de la Galaxia. En el segundo lugar tenemos a la que quizás fue la mayor sorpresa del UCM y al grupo de héroes más disparejo del universo cinematográfico de Marvel. El director James Gunn tomó personajes poco conocidos de los cómics y los convirtió en unos de los más carismáticos de toda la saga. Una aventura espacial que nos lleva a los confines del universo donde nuestros héroes se enfrentan a temibles villanos para evitar que una de las gemas del infinito caiga en las manos equivocadas. Guardians of the Galaxy tiene un estilo visual muy colorido similar a Thor Ragnarok, una gran banda sonora y un tono que sabe combinar el humor más absurdo con acción frenética en las situaciones más arriesgadas y hacerlo funcionar de manera única. What are you doing? ¿Quién iba a pensar que un equipo que incluya a un humano torpe, un árbol y a un mapache serían los héroes que salvarían la galaxia? What's a raccoon? It's what you are, stupid. Guardianes de la Galaxia es una película que, aunque tiene el importante rol de interconectar el resto de la saga del infinito con Thanos, funciona por sí sola y cualquiera puede verla sin haber visto otra película del UCM, y por eso está en nuestro segundo puesto. Llegó la hora de averiguar cuál es la mejor película del UCM, así que vamos a definir esto de una vez por todas. Número 1. The Avengers. En el primer lugar tenemos a la película que hizo lo que parecía imposible, poner a superhéroes de diferentes films en un solo lugar y hacerlos funcionar como un equipo sin comprometer la calidad del guión y armonizando el lore de cada uno sin generar mayores incongruencias. Los eventos de los Vengadores toman lugar en el año 2012 de la línea temporal del UCM y nos muestran por primera vez una batalla de proporciones titánicas, revelando a los héroes de la Tierra que hay amenazas en el universo mucho más grandes de lo que imaginaban, enfrentando no solo a Loki sino a cientos de soldados alienígenas y monstruos gigantescos del ejército Chitauri, solo derrotados tras un ataque con un misil nuclear redirigido por Iron Man a través de un portal intergaláctico.
The Avengers toma todos los elementos que hacen geniales el resto de las películas y los armoniza a pesar de que los personajes son muy diferentes. Y esta es una de las razones por las que esta película funciona. Los personajes principales entran en conflicto entre ellos y se genera tensión, principalmente entre Tony Stark y Steve Rogers, dando casi por hecho de que la iniciativa de Nick Fury había sido un error. Y finalmente, aprender a trabajar en equipo para defender la Tierra es lo que los convierte en los Vengadores. ¿Y ustedes están de acuerdo con nuestra lista o tienen su propio top? Háganmelo saber aquí en los comentarios. Denle like y no olviden suscribirse y darle a la campanita. Recuerden, yo soy Dave y nos vemos en un próximo video.